Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En esta edición abordamos la situación habitacional en Paraguay y en qué medida el programa Yeroga Porá, que impulsa el gobierno, responde realmente al problema de viviendas en el país. Al respecto, conversamos con la arquitecta urbanista Melina Peckholz, máster en viviendas colectivas y ciudades, y quien además está trabajando en la formulación de planes de desarrollo sostenible municipales en 10 ciudades del país. Hoy es miércoles 24 de julio de 2024. Estamos en la oficina del Estudio de Territorios Paralelos con la arquitecta Melina Peckholz. Gracias, Melina, por participar de este podcast. Muchísimas gracias, Lida, por la invitación. Gracias por estar acá, todo el equipo. Es realmente un placer y un honor poder compartir estos temas que tanto nos interesan y que son tan relevantes para nuestras vidas. Para empezar, Melina, ¿puedes comentarnos qué se entiende por déficit habitacional? ¿Cuántos paraguayos y paraguayas están en una situación de vulnerabilidad por la falta de viviendas? El déficit habitacional en realidad se entiende a la falta de condiciones para habitar. Como seres humanos necesitamos unos refugios donde desarrollar nuestras vidas, ¿verdad? Por algo el hombre comienza a refugiarse en las cavernas y así continúa la historia de la arquitectura y de las ciudades en sí misma como agrupación de refugios o ya contemporáneamente viviendas y espacios urbanos alrededor de las necesidades básicas que necesitamos resolver para nuestra vida cotidiana. En ese sentido, cuando comenzamos a cuantificar, necesitamos entender cuál es el déficit real. Hay personas que cuentan con una vivienda, sin embargo, esa vivienda no llega a satisfacer todas las necesidades de la persona o de la familia, entonces decimos que hay un déficit cualitativo. En Paraguay, actualmente, se sabe que tenemos un déficit habitacional de 1.200.000 viviendas en términos cualitativos. Y en términos cuantitativos, un total que está en el orden de las 300.000 viviendas. Esto antes era contemplado en un total de 1.500.000 viviendas sobre un total de 6 millones, ahora con el último censo 6 millones y pico, nos llegamos a ser 7 millones de habitantes, con lo cual tener un déficit de casi 1.500.000 viviendas es un número considerable. Luego, para entender nomás qué significa el déficit cualitativo, es cuando la vivienda en sí puede no contar con los servicios básicos o con las condiciones mínimas necesarias para protegernos, digamos. ¿Qué significa esto? Que a la vivienda le pueden faltar, por ejemplo, un baño, una cocina con los servicios básicos. Hay muchas situaciones de precariedad que por más de que la gente tenga un techo, no llega a cubrir estas necesidades. En Paraguay justamente tenemos el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, MUV, que pone justamente a disposición programas de viviendas sociales que deberían reunir estos requisitos que mencionaste, Melina. Actualmente el gobierno impulsa un programa que se denomina Yeroga Porá, que está teniendo bastante demanda. Tiene como requisitos percibir entre 1 y 4 salarios mínimos, ser trabajador, trabajadora formal, para acceder a créditos que ellos denominan flexibles, de hasta 400 millones de guaraníes, que serían unos $53.000. Los plazos son de entre 20 y 30 años y una tasa de interés de 6,5%. ¿Cómo aportaría este programa al déficit habitacional que mencionaste? Si bien este programa lo que pretende hacer es habilitar como una cartera para gente que está en el rango de entre 1 a 4 salarios mínimos, lo que hace este programa es accesibilizar un crédito, ¿sí?
Pero cuando nos vamos a postular, según los datos que me llegaron de fuentes oficiales, postularon 3.000 personas o familias, de las cuales las que realmente podían ser consideradas para el programa fueron menos de 100. Esto no llega a ser ni el 5%, cuestión que me hace pensar que hay algo que está fallando en esta propuesta, ¿verdad? Entendemos que hay una economía informal que no permite tener todos los papeles que se pretenden cuando uno postula a un crédito como el que está planteando el ministerio con el programa particularmente Yeroga Porá. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos un abanico de posibilidades y de opciones, no solamente para un rango de entre 1 y 4 salarios mínimos, este programa. ¿Qué pasa con la cartera de alquileres que debería disponibilizar también el ministerio? Hoy por hoy solamente hay un subsidio de 500.000 guaraníes, hasta donde yo tenía entendido, que realmente no facilita el acceso al alquiler, porque también sabemos que el alquiler, y particularmente en zonas urbanas, está cada vez más elevado. Entonces, me interesaría que una agencia, un ministerio como el MOVE tenga a disposición muchas posibilidades, tenga incluso una cartera de alquileres, tanto sociales, que estamos hablando de gente quizás con un sueldo mínimo para abajo, así como una cartera de alquileres para la clase media. No hay un parque habitacional acorde a la demanda. Hay mucha oferta, vemos que hay mucha especulación inmobiliaria, hay mucha oferta del sector privado, pero ¿para quiénes? Para una clase media alta que ya tiene cubiertas sus necesidades. En cambio, para la franja que realmente está demandando esos productos, no tenemos oferta. Mencionaste el tema del alquiler, Melina. Sin embargo, el gobierno no atiende esta parte de una necesidad que existe. Y también por el lado de la población, que tenemos el sueño de la casa propia. ¿Por qué generalmente nos centramos en la casa propia y no en el alquiler? No sé si de repente hay una explicación antropológica al respecto. Quizás sí haya una respuesta quizás más antropológica, pero quería compartirles unos porcentajes que fue el resultado de un censo, una investigación del INE, en el que dio que el 9% de la población solamente vive en alquiler y el 82% en casa propia. Esto está muy inserto en el imaginario colectivo de que uno, al ser un adulta autónoma, necesita tener una casa propia. ¿Y qué significa esto en términos económicos? Una gran inversión en un bien que va a estar pasivamente, sin producir ningún tipo de retorno a esa persona, y para la cual esa persona va a estar trabajando toda su vida, quizás para pagar en algunos casos, para obtener esa casa propia. Cuando que si yo tengo esa misma plata disponible para hacer inversiones en una lógica de mercado capitalista, voy a tener un retorno. Y si compro una casa, ese es un capital muerto y un pasivo que nunca va a retornar. Entonces, hay culturas que ya apelan a no tener una casa propia porque se descapitalizan, ¿verdad? En nuestro caso, y por lo general, las culturas occidentales están muy orientadas a hacer de ese refugio que tenemos en el imaginario que nos protege un bien propio.
Entonces quizás por ahí haya alguna respuesta a ese imaginario, a esa sensación de seguridad que supuestamente nos da el tener una casa propia. Pero cuando uno hace un análisis de factibilidad, se supone que en 10 años uno tendría que cubrir el costo de lo que sería el alquiler con el monto total de lo que le costó una casa. Y hay casos en los que ese factor no se cumple, con lo cual me está indicando que no es económicamente viable o sostenible para el caso. Habría que analizar caso por caso. Por ejemplo, si yo me compro una casa que me salió $100,000, en 10 años y hago una equivalencia con lo que saldría el alquiler, se supone que en 10 años yo cubrí el costo de la casa y en el año 11, ahí recién estoy dejando de pagar el alquiler que supone la cuota que estoy pagando por esa casa. No sé si se entiende. Sí. También hablabas de, bueno, la vivienda es el lugar, el refugio donde nos desarrollamos para tener una vida digna también, pero que además implica desde un aspecto más integral, no solamente los metros cuadrados dentro de la casa, sino también en los alrededores para sentirnos seguros en esa vivienda. Claro, una ciudad nunca puede brindar lo que una sola vivienda te da. Por eso, más importante que la casa es el entorno en el que yo me estoy implantando cuando construyo mi casa. Es decir, saber si yo tengo servicios cerca, si yo tengo espacios públicos a los que pueda ir a jugar con mis hijos, con mis hijas, con mi familia, si tengo acceso a transporte público en un radio de 1,5 kilómetros, si hay una escuela en ese radio, si hay un hospital, una unidad de salud familiar, algún lugar donde pueda tener algún tipo de atención sanitaria, por ejemplo. Eso es muy importante. Entonces, entender que si bien la unidad de vivienda compone a la ciudad da ciertos servicios que son necesarios para esa vivienda. ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde hay una despensa? ¿A dónde me puedo ir a comer? ¿Hay algún lugarcito, algún bar donde me pueda juntar con mis amigas, con mis amigos? Todo ese tipo de cosas también se consideran servicios y eso es lo que hace a una vida urbana enriquecedora y vibrante, digamos. ¿Por qué queremos estar en tal o cual lugar? Porque hay más oferta de tanto sea de ocio o de servicios y demás cuestiones que hacen a nuestra cotidianeidad. Seroga Porá ofrece viviendas fuera de Asunción, fuera del área metropolitana, y las personas interesadas, sin embargo, son del área metropolitana, que ya tienen un entorno, ya tienen sus amigos, ya sus puestos laborales. Sin embargo, quieren acceder a esa casa propia, pero encuentran, digamos, muy lejos a lo que es su entorno. ¿Qué efectos podría tener el desarraigo en ese sentido en las personas que de repente están queriendo acceder a esa vivienda? Yo creo que hay una cuestión muy importante que a veces no es tan consciente, que es la identidad, ¿verdad? Nos identificamos con el entorno en el que crecimos, tenemos determinado acento porque somos paraguayas, nacimos en Asunción o determinadas características. Eso hace que yo vea lo que hay a mi alrededor y incorpore ciertas características o me reflejen. Entonces, yo con lo que hago también imprimo una cierta identidad en mi entorno. Es un proceso de doble vía, digamos. Y lo que pasa cuando hay un desarraigo es que quizás en un primer momento me cueste un poco identificarme con ese lugar, con ese entorno circundante, pero eso puede ser subsanado. Lo que pasa es que cuando
yo vivo muy lejos de mi radio de acción, de mi cotidianeidad, de mis actividades diarias. Yo pierdo mucho tiempo en trasladarme de un lugar a otro. Y si yo vivo en el área metropolitana nomás de Asunción y tardo 45 minutos a 1 hora en llegar a mi trabajo todos los días y tengo que ir y volver, son 2 horas por día. En una semana hábil de 5, tengo 10 horas. O sea, tengo más que una jornada laboral perdida en transporte. Y eso es tiempo de vida que a mí me resta en calidad para hacer otras cosas. Entonces yo creo que más, incluso yo que pienso mucho en este tema de la identidad y del arraigo de mis vecinos, de mi familia, de mis vecinas, lo que sea, creo que hay un componente que es prioritario, que es qué tiempo estamos gastando de nuestras vidas, sobre todo en el transporte, porque el transporte es un tiempo perdido que no vuelve a nosotros. Entonces, ¿cómo hago que eso tenga el menor impacto? O hay un sistema de transporte público muy eficiente. Yo creo que en algunos casos no se está estudiando más profundamente estos entornos en los cuales se están desarrollando proyectos urbanos que ofrecen en ciertos programas, porque no se tienen en cuenta este tipo de cosas, que con el tiempo uno se da cuenta que puede no ser sostenible para la vida de la persona. Por ejemplo, si la persona trabaja en un lugar lejano al que le lleva a sus hijos a la escuela y tiene que movilizarse mucho, con el tiempo termina desgastando mucho esa vida. Entonces, tener en cuenta este tipo de cosas es muy importante. ¿Cómo entonces debería ser una política habitacional efectiva que se ejecute desde el lado estatal? En primer lugar, creo que debería haber una diversidad y una oferta amplia de programas y de un parque habitacional desde clase media tiene que atender, o sea, el ministerio debería atender también a la clase media, porque la clase media paraguaya es una clase en gestación que no tiene, muchas veces no tiene oferta para sus demandas. Desde la clase media hasta poblaciones en situación de vulnerabilidad deberían estar atendidas por el Ministerio de la Vivienda y deberían haber diversas propuestas en las cuales yo pueda elegir, entrar a un menú donde según mi capacidad o según mis credenciales, hablábamos antes de la alta tasa de informalidad laboral que existe en Paraguay, que eso es una barrera enorme para acceder a un crédito, por ejemplo. En cambio, quizás puede no ser tan altos los obstáculos para acceder a un alquiler. Entonces, la política habitacional efectiva debería estar dada por varios programas diversos con condiciones diferentes para cada uno y atender a los diversos sectores y necesidades y a las diversas ofertas que existen actualmente y a la demanda de esa gente, ¿verdad? ¿Qué hay en el mercado? Casi todo lo que hay hoy en el mercado inmobiliario privado es para clase media alta para arriba, que a su vez ya tiene resueltas sus necesidades. Entonces hay una sobreoferta para una demanda que ya no existe de bienes inmuebles, que hoy vemos que hay edificios en los cuales a la noche se prenden 3 luces por ahí. Y hay personas que no tienen una oferta para lo que están demandando. Entonces ahí hay una brecha que hay que zanjar y que es deber del gobierno y de las políticas públicas a través de los ministerios generar soluciones específicas
que deriven en una multiplicidad de programas, proyectos, propuestas y demás. Y que todas sean integradoras de la ciudad. No que sean nuevamente guetos donde yo hago viviendas para gente en condiciones de vulnerabilidad y les pongo a todas esas personas juntas. Ah, ustedes son pobres, vengan acá, yo tengo la solución para ustedes. ¿Qué hace eso? Genera guetos que ocasionan inseguridad. ¿Por qué? Porque esos barrios son caldos de cultivo después de una endogamia implícita. Entonces, ¿qué es lo que tiene que favorecerse acá? La integración en el espacio urbano, en la ciudad, de ese crisol que lastimosamente tenemos por estar en una sociedad con mucha inequidad, ¿verdad? Con un amplio espectro de clases sociales, digamos. Entonces, para mitigar el impacto en cuanto a lo que puede ser la seguridad, se necesita una amalgama social. Y para eso se necesitan espacios públicos de calidad. Porque en el espacio público somos todos iguales. Todas las personas somos iguales. Y poder tener una plaza, un parque cerca de mi casa, hace toda la diferencia en calidad de vida y en inclusión social. Gracias, Melina, por todo tu análisis respecto al déficit habitacional que tenemos en el país. Muchísimas gracias, Lida, por la invitación y celebro este tipo de espacios. Ojalá sigan con estas reflexiones porque son muy necesarias. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitada la arquitecta urbanista Melina Pechholz. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.